6:05 al final se queda grabado y quien quiera ponerse al tanto pues, tendrá oportunidad de hacerlo. Exacto, mientras que nuestras amigas, amigos que nos están viendo, que vayan pensando sus preguntas, ¿no? Sí, siempre. Que vayan pensando las preguntas que nos pueden hacer, las dudas, los comentarios, aportaciones, todo. Experiencias. Así es. Bueno, y si les platicara cómo conocí a la doctora en lo que se conectan. Justo hablando de TDA en la mujer. Justo hablando de TDA, porque yo siempre soy súper obsesiva con los temas que me encantan. Y en un congreso de TDAH que fue en la Ciudad de México hace 2 años, ahí estaba ella escuchando todas las preguntas y aportaciones que yo hacía en el congreso. Sí. Y luego, no, pero espérate, ¿cómo te contacté? Porque dije, es que te conocí en Querétaro. En Querétaro nos conocimos justo. Sí, claro, en una reunión aquí de... Claro, tengo la foto ahí contigo. Claro, les digo, yo cuando estoy con gente que sabe de TDA, bueno, así parece, ya sabes que me súper emociono. Tenemos 9 conectados. Es que aprendo mucho. Sí, no, eres... Pues muchas gracias por conectarse. Sí, vamos a iniciar para aprovechar el tiempo contigo y para aprovechar la transmisión. Y bueno, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Hoy tenemos una súper invitada. Hoy, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, decidimos hablar de TDA en la mujer. Nuestra charla del día de hoy es el lado femenino del TDA y bueno, voy a presentarles a nuestra invitada. Ella es Elisa Farías. Elisa es una activista. Se ha dedicado a promover y a divulgar respecto a trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, para nosotros es un honor tenerla con nosotros el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la charla. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que estás súper ocupada y además multiinvitada. Sé que tienes muchas entrevistas el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, doctora, gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer hablar de estos temas. Me encanta, ya lo sabes. Y al contrario, gracias siempre por trabajar de la mano para visibilizar, pues difundir en México, porque casi nadie sabe qué son. Sí. Desgraciadamente. Pero bueno, y como tú dices, antes de empezar, me gustaría también en este día de conmemorar la lucha de las mujeres, pues que un abrazo cada una por todas esas mujeres que luchan en su vida diaria, por sus hijos, por ellas mismas, por su trabajo, por tantos lugares en los que impactamos y de verdad creo que mientras mejor funcionemos en la vida diaria, mejor impacto llegamos a dar. Porque alguien que puede llegar a tener inatención o así no está atento ni con los hijos, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en ningún lado. Entonces, pues siempre decir que nunca es tarde para los diagnósticos. Sí. Y bueno, vamos a comenzar, Elisa. Y bueno, a mí me gustaría comenzar preguntándote, Elisa tiene TDA y me atrevo a decirlo porque, bueno, ella lo habla abiertamente y no tiene ningún miramiento ni limitación en comentarlo porque no tendría por qué ser así. Elisa, a mí me gustaría preguntarte, ¿a qué edad te diagnosticaron TDA? ¿Y cómo fue que llegaste al diagnóstico? Creo que la perdimos. Fue un largo peregrinaje. Un largo peregrinaje a lo largo de mi vida. Toda mi vida en cursos de desarrollo humano, inteligencia emocional, toda la vida leyendo libros de autoayuda, toda la vida leyendo
con una necesidad y con una, pues sí, una necesidad y un espíritu investigador de encontrar respuestas a mis conductas y comportamientos, ¿no? Yo creo que desde niña empezaba a compararme mucho porque yo no podía jugar como los otros niños, porque yo no podía aprender como los otros niños. Entonces, como que ese comparativo se fue a lo largo de mi vida de por qué en la edad adulta no podía durar en los trabajos, por qué no podía tener una relación de pareja como todo mundo. Entonces, todo eso fue mermando aún más mi autoestima, que ya venía muy deteriorada de la infancia, y mi autoconcepto. Y en una gran depresión, puedo decir que fue una gran depresión lo que me llevó a visitar a neurólogos y psiquiatras que desconocían los síntomas del TDAH, desgraciadamente, y solo me querían dar la pastilla para la depresión, pero yo decía, es que yo no quiero una pastilla, o sea, sí quiero una pastilla para la depresión, pero quiero saber la raíz de mis conductas y mis comportamientos. Y casi a mis 40 años, pues con una vida como con muchos sueños rotos, ¿sí me explico? Como con muchos anhelos sin cumplir. Tú necesitas psiquiatra, tú no vayas a eso, tú... Entonces, pues asistí con estos psiquiatras y me decían, tú estás bien, no pasa nada, pero no me hacían preguntas de cómo funcionaba en la vida diaria. Entonces, precisamente por mi obsesión en saber la respuesta, entré yo misma a Google y dije, es que yo creo que yo tengo trastorno obsesivo compulsivo porque mis pensamientos son muy obsesivos. Y entonces dije, pero ahora sí, especialista en TOC, porque si no es especialista, otra vez me va a decir, no tienes nada. Entonces, gracias a Dios, encontré a la doctora Josefina Ricardo, que trabaja aquí en la UNAM Juriquilla, en el área de neurobiología, y también da su consulta privada. Y fue cuando yo llegué con una lista, como nombrando todos mis síntomas obsesivos de la vida diaria. Y me dice, es que me hizo unas preguntas y me dice, es que no tienes TOC, pero sí sé que tienes. Y entonces me pasa con su equipo multidisciplinario, con el psiquiatra, y me hacen unas preguntas donde era la primera vez que todas las preguntas encajaban en mi vida, como cuántas veces al día pierdes cosas, olvidos frecuentes, cambias de trabajo frecuentemente, tienes inestabilidad en las relaciones. Hablas mucho, interrumpes conversaciones, problemas en las finanzas, tal vez, choques, no sé, o accidentes de tránsito. Todos. Entonces yo decía, por fin, por primera vez alguien me está diciendo eso. Entonces, pues que tenía casi 40 años y yo sin saber una larga vida que tenía, pues, TDAH, y la puerta fue el TDAH. Ya años más tarde, como he venido diciendo, justo lancé en mis redes sociales hace 2 años, justo en este trance fue cuando me di cuenta que no solo era TDAH, sí, como llegué, pero mi vida cambió abismalmente, y por eso me atreví a hablarlo, porque como no se nota el cambio por fuera, como cuando te ponen, no sé, a lo mejor una silla de ruedas, o a lo mejor cuando te ponen algo que te hace más funcional, como no se nos nota a nosotros, yo decía, es que no me puedo quedar callada con algo que cambió tanto mi vida. Entonces fue cuando dije, me gustaría ayudar a otras personas, y sobre todo mujeres que somos infradiagnosticadas en TDAH y en autismo, y que yo lea mucha información de otros países como España, donde pues se habla en español y se habla como mucho más de estos temas. Y yo decía, me gustaría como importar esta información que en México no hay. Y pues aquí estoy haciendo, 2 años después, sigo hablando de esto y les digo, y creo que seguiré haciéndolo, porque creo que encontré una misión hermosa y trascendental en poder ayudar a otros a cambiar su vida. Es algo que no tiene precio. Elisa, cuéntanos, ¿el TDA cómo impactó en la infancia? ¿Cómo impactó en tu etapa escolar? Hablo de 6 años a 12 años. ¿Cómo crees que el TDA se vio reflejado en ese momento de la vida? ¿Qué recuerdas Es que ahora sabes que era TDA? Todo. Mira, yo creo que las consecuencias del no diagnóstico en la infancia te lleva muchas veces, como en mi caso fue, a ser tan disfuncional en la vida adulta.
de los 6 a los 12 años yo te puedo decir que me costaba muchísimo trabajo aprenderme una poesía el 10 de mayo, donde todos mis compañeritos, ya sabes, se sabían la poesía, y yo de verdad sufría y la maestra, pero tú sí puedes, y yo, es que no se me aprende, o sea, no tengo memoria, por así decir, te sientes incapaz. Entonces, era una dificultad en hacer las tareas o pasar al frente al pizarrón y ser humillada por estas dificultades de aprendizaje matemático, o tener déficits en el área de la aritmética. No me atrevería a llamarlo discalculia, pero sí un déficit. Y siempre estando como súper nerviosa, súper acostumbrándome a ser humillada y denigrada, tanto por los maestros como por mis compañeros pares, por el hecho de que no sabe, la burra, ya sabes, o sea, como que te vas sintiendo la peor del mundo. Entonces, creo que en el área académica fue eso. Después en lo que fue el área del juego, la parte de jugar con mis pares, doctora, es que yo tenía 2 pies izquierdos y 2 pies derechos, o sea, era una torpeza motriz donde me caía o me tropezaba o le tenía muchísimo miedo a la pelota, en jugar quemados o simplemente jugar vóley, básquet, no podía, o es más, hasta te decía, no, tú ni vengas porque casi tú eres malísima. Entonces era frustrante ver en el recreo cómo todos jugaban y a ti te costaba trabajo y no sabías por qué era. Oye, Elisa, ¿y las relaciones con pares? Hablo de cómo, de tus compañeros. Ahí, ¿cómo crees que impactaría el TDA? A eso iba también como a esa parte de la interacción en los grupos. Entonces yo me sentía aislada, sola en los recreos. No, te daba como nervios llegar y no saber cómo estar como con tus amiguitas, y no sabes si te hacen el feo porque tienes como estas dificultades en el aprendizaje y en la motricidad. Entonces me volví una niña súper introvertida, callada, tímida, pues el típico angelito que todo mundo ve sentado y bien portado y dices, esa niña no tiene nada, pero en el fondo esa niña está sufriendo horrores, una ansiedad donde yo recuerdo que mordía los lápices, me empezaba a comer las uñas desde niña, y yo creo que también tenía mucho que ver que a los 6 años, estaba en una escuela mixta, en primer año de primaria, a los 6 años estando jugando con mi primo y con mi hermano en un centro comercial, se acerca un hombre muy cerca de mí, muy cerca de mi cara, y me enseña su pene. Entonces, para mí eso también generó mucho susto, no sabía cómo expresar esas emociones, solo sabía que había sido como aterrador, ¿sí me explico? Entonces, todo eso fue impactando en mi aprendizaje, y la verdad es que una niña de primero de primaria que le decía a sus papás, cámbiame a otra escuela donde no haya niños, pues los papás en aquel entonces como que no sabían ni por qué, pero yo sabía porque les empezaba a tener muchísimo miedo a los hombres. O sea, cualquier hombre que se me acercara lo empezaba a ver como amenazante. Entonces, pues callada, introvertida y así estuve. Pues te podría decir que sí, como tal, porque el bullying también es ese rechazo de no ser parte de los grupos en los recreos. Eso también es bullying, esa discriminación de no te juntes conmigo, o no te junto para hacer las tareas porque tú eres la burra. ¿Sí me explico? Entonces todo eso tú lo vas sintiendo, una huella emocional muy profunda. Oye, ¿y la adolescencia? Y pues bueno, con esta torpeza motriz, antes de terminar te digo que me caí una vez jugando, me abrí aquí, y otra vez como a los 8 años me caí de las escaleras y me abrí acá. Entonces sí era frecuente como esa torpeza motriz en mi vida diaria. Perdón, de repente nuestro sonido va desfasado y creo que mi voz se encima un poquito, pero gracias por comentar esto de los accidentes, porque es un dato muy importante, es algo característico en el TDA. Y la adolescencia, cuéntame un poquito, ¿cómo impactó el TDA en tu adolescencia? La adolescencia, imagínate que de ser esa niña introvertida, calladita, yo creo que ahí las hormonas se destaparon a todo lo que da, y empecé a tener amigas saliendo de secundaria, las amigas que nunca tuve como en la niñez, las empecé a tener y empecé a conocer un nuevo mundo con ellas, y entonces yo todo el día quería estar en la calle con ellas y platicar, y hablaba como merolico, interrumpía a todo mundo,
o sea, hablaba como verborrea, así me explico, como que todo el tiempo quieres hablar. Y entonces, de hecho, aprendí muy rápido a manejar, pero tuve 2 accidentes de tráfico. Uno me llevé un ciclista, ¿no? Como a la hora de tener el SIGA, como que él se pasó antes y yo no lo vi, entonces ya. Y después en otra ocasión también dejé, yo estaba así caído en el estacionamiento. Entonces, como que fueron muchas cosas que van mermando tu calidad de vida y que se va haciendo como una bola de nieve que la traes arrastrando desde la niñez. ¿Habrás Entonces, vivido pues yo... depresión o ansiedad? Ah, eso iba. En la adolescencia, justo en la adolescencia, yo creo que a mis 18 años fue como mi primer pregunta de ¿para qué vivo si soy malísima en la escuela? O sea, ¿por qué? Porque seguía con esta torpeza motriz en la gimnasia o en la educación física, ya sabes que tienes clases, y yo sentía que no coordinaba, o sea, tenía como de verdad 2 pies, o derecha e izquierda, siempre la confundía hasta la fecha, o empuja y jala y arriba y abajo, o sea, como que me costaba trabajo, ¿no? Como todo eso de la vida diaria que me dices, todo el mundo, no creo que le cueste esto. Entonces, yo pienso que fui llegando a la adolescencia con una autoestima muy, muy pobre y definitivamente con un autoconcepto súper erróneo de mí, de que pues no era buena en nada, que era tonta, que era incapaz. Entonces, justo en esa adolescencia empecé pues a conocer amigas, a tomar alcohol, a salir muchísimo con mis amigas, a salir muchísimo a los antros, ya sabes, como que yo decía, es que todo lo que no me cuesta trabajo enfocar atención, soy feliz, entonces yo era feliz con las lucecitas, ya sabes, de los lugares, de las discos, de los bares, entonces yo era como, wow, qué padre estar aquí cuando no necesitas así tener enfoque, pero claro, también me costaba muchísimo trabajo la escuela, no sabía ni qué carrera estudiar porque no sabía para qué era buena, entonces como que yo me sentía que siempre iba a desfasar en edad cronológica y emocional de mis amigas que eran de mis pares y de mis amigas, por eso me empecé a juntar con amigas más chicas, porque yo siempre sentía que era todo eso, pues me fui juntando con amigas más chicas y empecé a conocer como esta nueva vida y a descubrir este mundo lleno de amigos y de amigas, y en un momento hasta creí que mis amigas, fíjate, justo se empezaban como a tener novio o a casar 17, 18, 19 años, y a mí no sabes lo difícil que me era expresar y reconocer y expresar mis emociones. Entonces yo decía, ¿cómo ellas se van a casar y yo me cuesta tanto reconocer y expresar las emociones? Entonces llegué a creer, a repetirme constantemente que como que a nadie le pasaba lo que a mí, o sea, a nadie le pasa lo que a mí, era como una constante en mi cabeza de a nadie le pasa lo que a mí, a nadie le pasa, era como una constante. Entonces, pues sí, definitivamente en la adolescencia, desconocer cuáles son tus capacidades y tus aptitudes, es muy difícil escoger una carrera, y reprobé 2 años, obviamente, uno saliendo de preparatoria y otro saliendo uno cuando cambié de prepa, de secundaria a prepa, y otro saliendo de prepa para ver qué carrera escogía. Escogí diseño gráfico, y porque yo decía, a ver, ¿para qué soy buena? Yo decía, bueno, es que desde niña a mí siempre me gustó recortar, crear la plastilina, pintar, o sea, todo lo que fuera manual, siempre toda la vida me gustaba. Entonces era desde hacer casita para mis muñecas o ropa para mis muñecas y así. Entonces yo decía, pues soy creativa, y como que era lo único que sabía que sí hacía bien, la creatividad, pero decía, ¿pero dónde voy a ganar por ser creativa? Entonces, pues dije, pues estudio diseño, y a la hora que estudié diseño, pues me di cuenta que no, porque me cortaba mucho con el cúter, o me costaba mucho el cálculo matemático de que, ay, tienes que poner acá la medida. Y yo decía, ay, no. Entonces me cambié a ciencias de la comunicación y dije, bueno, hablo como merolico. Pero ahí también empezó otra parte de mis fobias y mis miedos. Era tanto mi miedo al rechazo y una ansiedad social como a estar frente de las cámaras, que esto que yo hago hoy en día me representa un reto hacerlo, porque por años no quise hacerlo. O sea, por años era más mi miedo al rechazo, de tanto rechazo que siento que tuve en la infancia, y no ser vista, y por eso yo decía,
quiero estudiar comunicación, pero atrás de las cámaras. Y todo el mundo me decía, no, tú conduce. Y yo, no, miedo. Entonces, toda la vida estaba rechazando todo lo que los demás veían en mí, pero yo no veía esas capacidades. Elisa, ¿crees que hubiera habido diferencias en ti si hubieras tenido un diagnóstico en la adolescencia? ¿Qué crees que hubiera sido diferente? Todo. Es que yo creo que el diagnóstico cambia severamente las consecuencias de la falta de. ¿Por qué? Porque pienso en un niño o una niña que somos atendidas en la infancia con terapia cognitivo-conductual, con tratamiento multimodal, con farmacología, que los papás también le temen muchísimo a los médicos y a las medicinas por esta desinformación que existe de que mi hijo se va a hacer adicto, cuando existe evidencia científica que al contrario, quien no recibe tratamiento en la infancia es más probable que sea adicto. Entonces, yo pienso que en lo personal, no sería lo que soy hoy, no lo cambio, lo sé que tenía que pasar como por todo este dolor a lo largo de mi vida, pero sí creo que si hubiera podido evitar un largo sufrimiento y dolor a lo largo de la vida, porque sufres todos los días por ese rechazo, por esa exclusión, por esa discriminación, por no encajar con tus pares, porque te empiezas a comparar y no puedes tener una relación de pareja, no te puedes casar, tú quieres ser como los demás, por así decirte, pero no es por a qué se debe que no puedes. Entonces, pues yo creo que la consecuencia más grande, yo te lo dije el otro día tras bambalinas, yo creo que la consecuencia más grande es el reloj biológico en una mujer, porque a final de cuentas, también muchas veces las mujeres no nos atrevemos a ser mamás solas cuando sabemos que a lo mejor éramos como muy distraídas y ahora que estamos mejor, pues de todas maneras digo, ¿por qué le voy a quitar el derecho a un hijo de tener un padre? Entonces, como que el hecho lógico es algo que marca muchísimo, no solo en mí, sino en muchas mujeres que veo que de alguna manera llegamos a ser discapacitadas psicosocialmente por esta falta de diagnóstico. Entonces, yo creo que hubiera sido otra mi vida, y te digo, no la cambio, pero sí se hubiera evitado muchísimo dolor, mucho mayor estabilidad laboral, escolar, mucho mayor... mira, yo les decía, lo básico de alguien es qué autoestima tienes, cuál es tu autoestima en la vida diaria. Es más, ya ni me digas qué estudiaste, me digas cómo está tu autoestima, ahí puedo ver cómo va a ser lo demás, porque si tienes una autoestima baja, aceptas sumisión, abuso, somos más propensos a los abusos psicológicos, sexuales o emocionales. Entonces, todo eso de ser como en parte también portada o tan calladita, pues no está bien, porque una niña la debemos de formar que se valga por sí sola y que se defienda por sí sola. Entonces, yo creo que la autoestima tiene toda la relación con el concepto de qué somos capaces y qué no somos capaces de hacer. Entonces, si no te sientes capaz desde niña de estar atenta en las clases, jugar con tus compañeros, todo lo que los demás niños hacen y tú no puedes, pues desde ahí tu autoestima y tu autoconcepto se va distorsionando horrible. Entonces, creo que en todos aspectos tendrías estabilidad emocional, estabilidad, pues yo te diría que paz en tu vida. Entonces, todo el mundo quiere paz, pero nadie trabaja en sí mismo para lograr esa paz y sí se puede tener. Hace un rato mencionabas, cuando describías cómo fue tu evolución en la adolescencia, mencionabas, me sentía rara y me sentía diferente. Esto está súper descrito en TDA en la mujer. Bueno, de hecho, no solo en la mujer, también los hombres con TDA se perciben diferentes. Tú mencionabas también, las demandas sociales o las exigencias sociales son muy diferentes para un hombre y para una mujer. Y a medida que vamos aumentando de edad, estas exigencias sociales van aumentando y en las mujeres definitivamente son mayores. Y no es porque sea Día Internacional de la Mujer, es realismo. Las mujeres en edad adulta se espera que sean mamás, se dedican a organizar el hogar y esto requiere algo que una TDA no tiene, que es la capacidad de organizar, de planear, de manejar el tiempo, de manejar el dinero. Entonces, te sentías rara y diferente y esto es muy común
y alivia, no sé si a ti te alivió cuando supiste a qué se atribuía todas estas diferencias, que no eras tú, que era el TDA. No, pues es que no solo alivia, encuentras tu verdad. Yo les digo, es que encuentras tu verdad y cuando encuentras tu verdad, la verdad te hace libre. Entonces, saber que es una condición genética y que por más cursos, libros y todo que leías, nada encajaba porque pensabas que era falta de voluntad. No era falta de voluntad, era diferencia en el cableado cerebral. Entonces, claro, no solo yo, sino todos los testimonios de amigas y amigos que leo diagnosticados tardíamente es mi vida, por supuesto que mejoró y cambió con el diagnóstico. Entonces, yo creo que ese tema de sentirte rara y diferente es muy común en nosotros, pero también quiero decirte algo que pienso que es una fortaleza. Siempre a las personas con TDAH siento que somos como tan nobles, tan moralistas y tan dadas a los demás. A mí desde chavita me acuerdo que me encantaba ayudar a los demás. Entonces siempre me iba de misiones y ayudaba y me la pasaba, ya sabes, como siempre ayudando y queriendo estar hacia los demás. Y yo creo que eso tiene que ver con el cableado diferente, porque no todo el mundo tiene ese alto sentido de responsabilidad social. Lo he visto que es mucho en nosotros, o con altas capacidades o con autismo, donde la responsabilidad social para nosotros es como nata. ¿Sí me explico? Como darnos a los demás. Lo veo muchos amigos TDA que tienen fundaciones, asociaciones, que ayudan, que siempre están así como para afuera. Entonces, pues creo que también tenemos, yo diría que un corazón muy noble, muy transparente. A veces no tenemos filtros en decir las cosas y ese no tener filtros también nos ha llevado a problemas. Porque a veces la gente se siente, y a mí me encanta que me digan las cosas literalmente porque las entiendo mejor. Entonces, creo que con la comorbilidad que después descubrí de tener como estos rasgos de autismo donde tengo intereses profundos, eso también fue una problemática cuando no sabía que los tenía. Entonces yo me obsesionaba con los temas y quería hacer cuenta, decirle a todo el mundo, hablarle a todo el mundo de ese tema y todo el mundo me decía, ya cállate, ya no hables de eso, ya bájale 2 rayitas. Entonces, pero yo no sabía por qué. Entonces todo el mundo me empezaba a ver como fanática y dije, es que ya entendí que ahora mis intereses profundos, como que sabes dónde regularlos y dónde sí hablar y dónde no hablar, y no como antes que a todo el mundo le querías hablar de eso, ¿me explico? Sí, que fue lo que me pasó al principio del diagnóstico, tan intensa con mis amigas de por favor, diagnostiquen a sus hijos, esto, lo otro, aquello, que yo sentía que a todas ya las tenía hartas, porque todo el día les mandaba información, porque soy muy dada a compartir la información. Entonces, todo el día quería que Entonces, cuando vi que ya las tenía como hasta aquí, fue cuando dije, bueno, ¿y por qué no abro una red social? A lo mejor a alguien le va a interesar lo que digo. Sí me explico, era como, no me puedo quedar callada con algo que te cambia tanto la vida. Y qué bueno que no lo has hecho, Elisa. No sabes cuánto bien has hecho divulgando este tema. Y definitivamente está el ser tan apasionado, el hiperenfoque, el interés restringido, sí se asocia a los ambos trastornos del neurodesarrollo que mencionaste, a los rasgos de trastorno del espectro autista y al TDA. No toda la gente está preparada para que le digas de manera directa, así de claro y frontal las cosas. Algunas personas lo pueden tomar como agresión, pero hay que entender que dicho por un TDA no es con la intención de agredir, así le sale. Hay una dificultad en filtrar, hay una falla en la inhibición, también ya muy descrita. Te quiero preguntar, ya para continuar en orden cronológico, en la edad adulta, ya iniciando como adulto joven el TDA, ¿cómo crees que impactó? ¿Qué notaste que era atribuible al TDA ya en tu vida adulta? Pues toda esa inestabilidad emocional, siempre impulsiva, a veces manejando exceso de velocidad o haciendo compras como irracionales o desmedidas. Yo creo que era como que en los rasgos de más impulsividad, de inatención, pues te digo, ser inestable en los trabajos, que
que mis papás me decían, pero ¿por qué eres tan inestable? ¿Por qué no duras en los trabajos? Y yo no sabía por qué no duraba en los trabajos. Hasta que descubrí que me costaba muchísimo asistir en un horario fijo a una empresa y escuchar y entender reglas porque tenía que revisar 20 veces el Word o el Excel que estaba haciendo y ver si ya me había equivocado en una cantidad o en una palabra o en una frase o en algo. Era muy, muy frecuente. Y entonces fue cuando como a los 28 años empecé a decir, pues voy a poner mi propia agencia de publicidad, ¿no? Como para poner ahí toda mi parte creativa. Pero justo ahí también tuve yo te diría que, pues, como una fuga de estas emociones que no sabías a qué se debían, y me volví como adicta al trabajo. Entonces todo el día trabajaba, todo el día. Entonces todos mis amigas y amigos me decían, pero ¿por qué trabajas tanto? Y yo, ay, pues porque me encanta lo que hago, y me sentía como súper contenta con todo lo que hacía en el trabajo, pero a veces yo sí les decía que a veces llegando a tu casa, mi casa, pues era como estar triste y decir, ¿por qué me cuesta tanto otras cosas que a otros es tan fácil como simplemente como tener una buena autoestima? O sea, tan sencillo como eso, como ser segura. ¿Por qué me costaba a mí tanto trabajo ser segura de mí misma? Siempre salía temerosa en fotos, en reuniones, en ir a algún lado y vestirme, y era como sentirte toda la vida incómoda con el vestido, como que siempre con esa percepción de inseguridad que a nadie se lo deseas. Por más que todo el mundo de afuera te dice, pero usted ve súper bien, y tú por dentro sabes que no, que vives en constante ansiedad, en constante también por estos síntomas de trastorno traumático, con estos síntomas de siempre estar hipervigilante, amenazada, huyendo de las relaciones, huyendo de los trabajos, huyendo de lo que sea, pero siempre huyendo o congelada. Entonces, pues piensas que tu vida es normal así, como que piensas que es normal vivir en esa ansiedad o en esa baja calidad de vida, cuando eso no es normal, ni tener una baja autoestima, ni sentirte mal contigo mismo, ni tener ese autoconcepto erróneo que yo diría que otros afuera no ven, pero que tú te percibes totalmente distorsionada como eres. Les digo que es como, ahí nada más me gustaría aclarar, que es como cuando un espejo está roto y tú te ves en ese espejo roto, o sea, como es una alteración cognitiva. Entonces, y no es voluntario, todo esto fue haciéndose por los mecanismos de defensa para poder sobrevivir al dolor emocional desde la infancia. Entonces, por eso creo que llegué arrastrando pues una vida, ¿no? Una vida de ansiedad, depresión, baja autoestima, autoconcepto erróneo, sentirte tonta. Entonces, claro que cuando fue el diagnóstico dije, es que no era tonta, claro. Los estudios neuropsicológicos, que son parte complementaria del historial clínico, decían, pues tu IQ, tu índice de coeficiente intelectual es normal. Lo que pasa es que la inteligencia creen que depende mucho del aprendizaje. Y no, nuestra inteligencia está guau. Es más, me gustaría dejar claro algo, doctora, que es que a todos los niños se les debería de reforzar en la parte de su curiosidad. Yo de niña me encantaba, me fascinaba ver las estrellas y escuchaba de los telescopios y de Galileo Galilei, y me encantaba y me preguntaba de dónde venían las estrellas y las galaxias y el universo. Pero por mis dificultades de aprendizaje, pues nadie me impulsó por ahí, me explico. Entonces creo que la curiosidad en mí siempre estuvo latente. Entonces cuando yo descubrí todo esto del neurodesarrollo, les digo, para mí fue descubrir esas estrellas en la sinapsis del cerebro y ese mundo en la neurodiversidad. O sea, como que ese cielo lo encontré en un mundo que tengo aquello adentro y que dices, wow, está increíble cómo funcionamos todos los seres humanos, y que esa es la base de nuestra conducta y comportamiento, y que no nos lo explican en la escuela. Eso es muy, muy frustrante. Acabas de mencionar dos cosas importantísimas hablando de TDA en la edad adulta. Esto le pasa tanto a hombres como a mujeres, y es este miedo al error. Quien tiene TDA, siempre lo comento, quien tiene TDA se da cuenta que se distrae, y se da cuenta que por esa distracción a lo largo de su vida ha cometido muchos errores y sabe que es proclive a equivocarse y genera temor a volverse a equivocar. De hecho, si hay un error, se culpa.
no importa si haya sido yo o no, yo tengo la culpa. Si hay un error, yo TDA tengo la culpa. Y lo otro que quiero enfatizar respecto a lo que comentas es, quien tiene TDA tiene un alto riesgo de desarrollar adicciones. Y cuando hablo de adicciones, no solamente a sustancias, al trabajo. Hay múltiples estudios que reportan esta tendencia a ser workahólico por parte de quien es TDA. Y tú lo describes muy claramente. ¿Me puedes contar un poquito respecto a la comorbilidad, a lo que tú sabes que desarrollaste agregado a? Yo siempre lo comento así, a mí me gusta explicarlo porque así me parece claro. Es el TDA sería, haciendo la analogía con un pastel, sería el primer piso. Ya ese piso se le van agregando otros pisos que son la comorbilidad o diagnósticos agregados. ¿Qué otros diagnósticos fuiste descubriendo con los que cursaste a lo largo de la vida? Pues vivir con ansiedad, claro, pues yo creo que fue una constante vivir en ansiedad, ¿no? No siempre estaba deprimida, pero había así momentos que sí llegaba como a una depresión muy fuerte. Pero algo que sí yo sentía, que yo en mi vida había tenido mucho dolor emocional. Yo no sabía por qué mi vida era tan difícil. Entonces, mi fe en Dios y en la Virgen como que siempre fue lo que más me ayudó a salir de ahí, pero nunca nadie me dijo, ve al psiquiatra o ve al psicólogo, porque sí iba a los psicólogos, pero me daban de alta, me decían, tú estás bien, es un trance en tu vida, o sea, todos me daban de alta diciéndome que yo estaba bien. Entonces yo decía, es que no, pero no sabía decirte los síntomas, yo solo sabía que algo tenía mal, o sea, que algo me hacía funcionar mal en la vida diaria. Entonces, justo cuando fue esta parte del diagnóstico, ves que toda tu vida has pensado que tú siempre todo lo hacías mal o que ya venías acostumbrada a pensar de que todo era culpa tuya, error tuyo, hasta pedir perdón por algo que no hiciste. Entonces, creo que el hecho de tener tanto dolor emocional son unos rasgos, por así decirte, o el mínimo de síntomas del trastorno límite de personalidad. Es un trastorno de personalidad que es a raíz de tanto abuso, negligencia, abandono físico, emocional, sexual que tuvimos en la infancia. Entonces, todo se fue agravando. Y finalmente el año pasado, que me dice uno de los especialistas con los que iba, porque no todas las terapias me servían para avanzar en muchas cosas. Por ejemplo, me frustraba mucho que yo ya tenía casi 5 años, 45, y yo veía que no podía avanzar en la parte de la pareja y decía, no puede ser que los TDA, todos los demás tengan novio o estén casados y yo no pueda. Entonces, fue cuando como que dije, quiero cambiar de psiquiatra porque mi doctor no veía más allá de mi TDA, me explico. Entonces, cuando el año pasado, que les digo, para mí esta pandemia ha sido sanadora, la pandemia sanadora, porque si no hubiera tenido esa oportunidad de echarme un clavado todavía más adentro, porque como decía Raúl Velasco, aún hay más, o sea, sí había mucho más de fondo. Entonces, pues descubrir que tienes un trastorno de estrés postraumático complejo que ni siquiera está en el DSM-5, pero que es la suma de tantos traumas a lo largo de tu vida, todo se fue sumando. Y cuando empiezo a leer a Bessel van der Kolk, que es experto en trauma y que dice de que el trauma no es la memoria, no es el flashback, no es la memoria, el trauma es lo que se quedó en tu sistema nervioso, ¿no? Con amenaza de humillación, de indignidad. Entonces, todo esto, trabajar con esas emociones y llegar finalmente el año pasado a ver que también tenía cuadros disociativos. Disociativos, ¿por qué? Porque con todos estos momentos humillantes y avergonzantes y decir, prefiero mi mente huir por mecanismo de defensa que seguir aquí en este dolor de ser humillada, denigrada y demás. Entonces, pues yo no sabía que tenía disociación, yo no sabía que era disociación. Entonces, apenas este año he estado como integrando esas partes disociadas y créanme que no ha sido ni fácil ni el diagnóstico ni la terapia, pero cuando ya sabes qué tienes, ahora sí sabes que tu voluntad no está secuestrada como pensaba que estaba en mi caso, porque por más que yo quería hacer cosas con mi voluntad y que todo el mundo te dice por fuera, pero tú puedes, échale ganas, no es de que no puedas, es que no sabes a
haz como un checo interno que una parte tuya, la amígdala, sí quiere, pero la otra parte le dice no porque todavía estás viendo amenazante el mundo. Entonces, pues para esa parte del cerebro es como si todavía estuvieras en ese momento y lo que tenemos que empezar a hacer es como hacer ese esfuerzo cognitivo en decir es que ya no eres esa niña amenazada, ahora ya eres esa adulta que es responsable de ti. No sé, es todo un tema, porque creo que hablar de todas esas comorbilidades es muy amplio, pero sí creo que las consecuencias de la falta de diagnóstico puede llegar a ser discapacitante. Discapacitante en el área laboral, en el área de las relaciones personales, con los amigos, gracias a Dios, tengo muy buenas amigas y amigos, pero lo más difícil para mí ha sido tener una relación de pareja, porque también un tiempo que lo tuve con la persona que pensé que me iba a casar a mis 35 años, que era como la persona con quien crees que es el amor de tu vida, ¿me entiendes? En ese momento me di cuenta que, no, es que más bien era una relación codependiente. Entonces yo decía, ¿de dónde proviene esa codependencia? Y fue cuando me fui a estudiar todo esto del tipo de apego en la infancia, donde se ve claramente cómo el apego con nuestros cuidadores primarios y con nuestros padres de familia, pues es lo que va a marcar la huella para relacionarte en la vida adulta. Entonces, no solo es un trastorno del neurodesarrollo, sino que le sumas todas las condiciones que alteran el neurodesarrollo, que es la alimentación, que es esta falta como de crianza positiva o de crianza amorosa o de apego seguro. Todo eso tiene que ver en el neurodesarrollo. Yo te hacía esta pregunta porque es una constante en el TDA, la comorbilidad. La comorbilidad es la regla. Entonces, bueno, tú no lo ilustras perfectamente, toda esta serie de comorbilidades que además se fueron presentando en diferentes momentos de tu vida. No estuvieron todas juntas, afortunadamente, porque bueno, si no sería muy, muy limitante, como lo dices. Y sabes, a mí me encanta escucharte porque la narrativa que tienes actualmente de lo que te ha ocurrido es una narrativa muy positiva y muy empoderadora, que de eso se trata. Se trata de cambiar la perspectiva y el punto de vista desde el que se están viendo las cosas. Y para esto, desde luego, estoy segura que te ha llevado mucho a andar. Te escucho y me queda clarísimo que tienes muchos conocimientos, que sabes mucho del tema y esto, bueno, obedece a tu pasión por el tema, al hiperenfoque y al interés, porque a través del conocimiento estoy segura que has hecho muchos cambios en ti. ¿En qué momento decides voy a empaparme de todo este conocimiento para generar cambio en mí y en mi entorno? Pues te digo que yo creo que yo desde los 18 años me llamaba mucho la atención el comportamiento humano porque me comparaba y decía, ¿por qué a mí me cuesta tanto las emociones? Entonces te digo que me compraba libros de autoayuda y de inteligencia emocional y de autoestima, pero veía que los libros no me hacían como cambios conductuales. Entonces, yo ni siquiera sabía que el TDAH era un trastorno del neurodesarrollo. Y ahora lo comparo con la neurodiversidad, que en la neurodiversidad es celebrar las diferencias neurológicas como este desarrollo atípico con el que todo el mundo nace y que es normal como nacer con un color de pelo café que nadie pide, tampoco nadie pide nacer. ¿Y por qué es necesario la patologización de esto? Porque un trastorno te puede llegar a mermar tu vida y por eso es importantísimo el diagnóstico. Entonces, siempre me apasionó el comportamiento humano, siempre quería yo llegar a la raíz de todo, a la raíz de las teorías y a la raíz del comportamiento humano. Entonces, en esta búsqueda incesante, era como no poderte quedar callada cuando sabes que llegaste ahora sí a la raíz de las cosas, como que todas las respuestas las encontraste donde menos te imaginabas, que es la neurociencia que tanto ha avanzado en los últimos 20 años y que de eso no nos hablan en las escuelas ni en los libros, y que sobre todo no solo yo, sino muchísimas mujeres o personas tardamos años en el diagnóstico. Por lo que leo con muchos testimoniales, tardamos un buen porque fuimos mal diagnosticadas de ansiedad, de depresión, de trastornos de conducta alimentaria, pero nadie se fijaba que la raíz era una cuestión neurobiológica y esta parte también pues de la crianza y del impacto del neurodesarrollo. Entonces,
te digo que siempre me gustaba ayudar y yo siempre me soñaba con una fundación en la vida y ayudar a los demás. Creo que también ayudar de manera compulsiva es algo que también he tenido que controlar, porque el hecho de ayudar compulsivamente, también luego a mí me quita mi paz, si me explico, mi estabilidad emocional, por esa sensación de no soy capaz y tengo que ayudar para así ser aceptada en el mundo, para ser aprobada. Para compensar. Exacto. Entonces, pues creo que lo más importante, doctora, es el que la gente se dé cuenta que siempre debe de seguir su instinto, porque mi instinto siempre lo seguí porque sabía que iba a encontrar la respuesta. Y mucha gente creo que se queda en el camino o en el intento de, o los que sí se llegan a suicidar, cuando yo tuve una gran depresión con ideas ya casi de, ¿para qué vivo si no sirvo para nada, solo para trabajar? ¿Sí me explico? Era como, ¿para qué más sirvo? Entonces, yo creo que en ese inter, tu instinto siempre te guía y obviamente yo pienso que la fe también es muy respetable para cada uno, pero para mí ha sido elemental y fundamental en mi vida, como en esos como momentos súper oscuros lo pude trascender de la mano de Dios y de mi fe. Entonces, como que pienso que nadie se puede engañar a sí mismo y muchas mamás de las que escucho, por ejemplo, como a ti, como a otros doctores que dicen, es que las mamás nunca se equivocan cuando dicen que su hijo tiene algo. Es que ese instinto de mujer siempre le deberíamos de hacer caso, porque ya sea para nosotras mismas de que algo tengo, algo tengo, algo tengo, algo tienes. No es que te lo quieras hacer o crear, es que quieres mejorar tu vida, no te lo estás creando, te con sufrimiento. Rescato mucho, por favor, aquí me quiero detener y así súper remarcarlo, y lo que acabas de decir es importantísimo. O sea, si ustedes ven diferencias, no permitan que las normalicen, porque eso puede hacer la diferencia entre acceder a un diagnóstico oportuno, y me dirijo a las mamás, ¿no? Mucho de por qué se demora tanto en hacer el diagnóstico en una mujer con TDA es porque se normaliza la inatención. Es normal que las mujeres sean distraídas. No, no es normal. Eso está impactando en su rendimiento académico, en su forma de relacionarse. Si no atiendo, no me acuerdo cómo se llama con quien me estoy hablando, no puedo seguir la conversación, pierdo cosas, me regañan por todo eso. No me quieren integrar a los equipos. Entonces, no normalicemos esas situaciones. Gracias por decir esto de no normalizar las diferencias, sobre todo diferencias que están causando sufrimiento. Tras bambalinas, tú también me mencionabas lo que para ti hacía la diferencia en alguien con TDA. Por favor, Elisa, cuéntame, ¿qué es lo que marca el trayecto hacia una historia con TDA sin sufrimiento y hacia una historia con TDA llena de sufrimiento a lo largo de la vida? Para ti, de acuerdo a lo que has aprendido, ¿qué hace la diferencia? El diagnóstico y el tratamiento y la psicoeducación. ¿Por qué? Porque nadie vive el mismo grado de severidad. Entonces estamos acostumbrados o encajonados a que un diagnóstico de autismo, de TDAH, es como un iPhone o como algo de que todo el mundo es igual a un aparato. No, cada persona lo va a vivir por su genética, precisamente por su variante genética y por esa epigenética en el entorno en el que creció. Todo el mundo lo va a vivir con diferentes comorbilidades. Entonces, bueno, comorbilidad, se dice comorbilidad, no comorbilidad. Entonces, como que el hecho de conocer tu condición es como la persona que tiene diabetes y sabe que no tiene que comer azúcar, que se tiene que inyectar a tales horas, ¿me explico? Así es lo mismo, de nada sirve que te digan TDAH, que así me pasó al principio, me dijeron, tienes TDAH, pero como yo tenía teflón en la cabeza, pues yo decía, pues qué bueno, no sé ni qué es eso. Pero fue hasta que, digo, yo pasé por muchos procesos de tratamientos y te lo comenté que a mí la estimulación magnética transcraneal me sirvió mucho y el tratamiento farmacológico y la terapia cognitivo-conductual, pero de verdad fue tan abismal el cambio para bien que hasta yo me veo las fotos hoy y veo que estoy súper relajada y tranquila y plena. Y en las fotos de antes siempre estaba tensa, así como pensando en el horizonte, como en la lela, ya sabes, como que, como es algo que no se nota físicamente, todo el mundo piensa que es normal esta inatención o esta hiperactividad o esta impulsividad o estos síntomas de malestar interno. Y no, eso no tiene por qué normalizar el hecho de que estamos sufriendo. Entonces,
¿Sabes qué también me pasó, doctora? Que mucha gente minimiza tu dolor. Y te dice, ya quisieras, tú no sufres, mira a los demás que no tienen esto y que ven en la calle. Yo decía, ay, pues sí, yo para qué. Pero si tú sabes que traes un dolor muy grande, no dejes que nadie te minimice ese dolor. Porque ese dolor se puede ver a estos síntomas probablemente de TLP, de trastorno límite de personalidad, o puede ver alguna otra causa, a lo mejor no necesariamente una patología, pero el dolor emocional, ese dolor lo apaga con adicciones, con trabajo, con compras, ¿sí me explico? Como que por muchos años yo estuve viajando, esperando como en otros países sentirme bien. ¿Sí me entiendes? Como que yo pensaba que era del exterior y me iba a miles, pero veía que en todas partes era como ir como una mula que va así, ya sabes, como con esos que le ponen a los lados, y que para todas partes vives en esa amenaza constante, ansiedad, ya se me fue el vuelo, ya se me fue el tren, ya, o sea, todo eso y dices, pues, no, eso no es normal. Vivir así no es normal ni es calidad de vida. No, definitivamente no. Esto que tú acabas de describir, el no reconocer la versión y el sufrimiento del otro, se le llama invalidar y es algo muy frecuente en el TDA. Al TDA se le invalida, no solo al TDA, también a quien vive depresión, ansiedad, en los trastornos de personalidad es muy común también invalidar el sufrimiento y pues esto es muy negativo para quien lo está viviendo. Tú hablas de la psicoeducación. Cuando yo atiendo a un paciente con TDA, generalmente le comento, estás obligado a hacerte un experto en tu diagnóstico, a saber todo de tu diagnóstico, porque eso va a ser una herramienta muy importante en su vida. Va a quitar carga respecto a sentirse culpable, va a entender que no todo en el TDA es distracción, hiperactividad ni impulsividad. Hay muchos otros temas que entender, no voy a describirlos ahorita, pero sí, definitivamente tú hablas de la psicoeducación y es el primer escalón en el tratamiento, la psicoeducación. Pero para esto primero hay que tener el diagnóstico, después hay que planear el tratamiento. Entonces, lo más importante, bueno, platicábamos en tras bambalinas, como lo mencionas, la llave es el diagnóstico. ¿Sabes Después de qué? ahí, Y déjame decirte algo, doctora. Si me permites, muchas personas en México o de habla hispana veo que confunden diagnóstico con etiqueta. Piensan que el diagnóstico es una etiqueta, cuando no tienen una idea que la etiqueta, ¿sabes qué fue para mí? Toda la vida sentirme tonta, burra, incapaz, por la falta de diagnóstico. Lo que se te queda es lo que creen que eres, debido a tus síntomas. Entonces, es desagradable ver cómo muchos, perdón, pero hasta psicólogos, no te pongas etiquetas. A ver, ¿qué parte no entienden que la etiqueta te genera un miedo, una ansiedad? La etiqueta te genera malestar y el diagnóstico te va a generar bienestar. Punto. O sea, obviamente con el tratamiento y con la psicoeducación, no por sí solo, pero es que es una triada de todo, es el tratamiento y la terapia y la psicoeducación. sí, además es bien entender el diagnóstico, porque a partir del diagnóstico voy a poder yo planear el tratamiento. Si yo no tengo que tratar, bueno, pues no voy a dar el siguiente, el siguiente paso. No, no quiero abusar de tu tiempo. Yo sé que estás a un ratito de irte corriendo a otra entrevista. Y ya por último, además de agradecerte enormemente, eres muy generosa por compartir toda tu experiencia y por haber desarrollado todo este camino de contagiar a más gente y subirse a tu barco a divulgar. Te quiero reconocer que, bueno, tan has contagiado que muchos de los referentes y contactos que yo actualmente tengo son gracias a ti. No dejen de seguirla en Hablemos de Neurodesarrollo. Es lo que publica es concienzudamente, lo investiga, está asesoradísima, entonces es de alta credibilidad lo que Elisa Farías publica en sus redes.
Por favor, dame un último comentario de cómo ha sido o de lo importante que ha sido para ti todo este andar en el trastorno, en el camino de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué les quieres decir a las mujeres con TDA? Híjole, es que sabes que yo pienso que a cualquier mujer con o sin condición doctoral, yo me atrevería a decirte que si la información es poder, la información es poder como tal. Imagínate tener información tuya. Les digo, para mí fue como si me hubieran salido alas. Para mí fue como si esa información que empezaba a tener de mí, que yo nunca había visto porque estaba enfocada en todo lo malo que tenía, de pronto llega como una cascada de también todo lo bueno que sí tenía. Entonces, que desde niños nos enseñaran a reforzarnos en la parte de lo positivo que hacemos. Imagínate, qué bien haces esto, qué bien haces aquello, qué bien recortas, qué bien cantas, qué bien hablas, qué bien. Todo eso, en vez de que nos dijeran, no, esto estás mal, ¿por qué? Porque toda la vida cogía mal el lápiz, cogía mal la raqueta. Entonces, todo eso te va mermando. Entonces, yo creo que lo más importante es que si la mujer se quiere empoderar y quiere empoderar a otros, sobre todo las que tienen hijos, ¿cómo van a empoderar a los hijos si ellas mismas no están empoderadas? ¿Sí me explico? Es como, si tú no estás bien como mamá o como papá de familia, no van a poder estar bien tus hijos tampoco. Es como, la información es poder para ti, para tu entorno, te va a generar bienestar. Mil gracias, Elisa. Mil gracias por tu tiempo. Les estoy pasando unas diapositivas que lo que te preguntaba está súper descrito. Si me permites, lo voy a leer a manera de resumen. Las mujeres con TDA en la infancia, la presentación es predominantemente inatenta. Se caracteriza, esto favorece a que haya infradiagnóstico. La baja autoestima es habitual en las mujeres con TDA. También en los hombres, pero es más notable en las mujeres. La comorbilidad predominante es ansiedad, trastornos de la alimentación, principalmente bulimia. El antecedente de abuso sexual como factor de riesgo en una niña con TDA es más alto. Esto es importantísimo también. Trastorno de estrés postraumático y el antecedente de acoso escolar. Las niñas con TDA tienen mayor riesgo de experimentar violencia y maltrato en el hogar, ya sea por la inatención o por la hiperactividad. Además, esta sensación de baja autoeficacia que nos describías, los mecanismos de afrontamiento, que son la forma en la que resolvemos problemas, son menos efectivos en quien tiene TDA. Y esto, desde luego, afecta a las relaciones interpersonales y también favorece a menores logros académicos. Una TDA adolescente tiene mayor riesgo de conductas autolesivas, lo que actualmente conocemos como cutting, mayores tasas de embarazo no planeado, mayores conductas adictivas, nos mencionabas hace un momento. Es muy frecuente que haya un despunte de ansiedad y depresión en la adolescencia. Ya hacia la edad adulta, las mujeres con TDA tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia en la pareja por esta forma diferente de ser y de comunicarse y de relacionarse. Llegan al autodiagnóstico con mucha frecuencia porque llevan a los hijos al médico y ellas se dan cuenta que tienen los mismos síntomas. Menores logros laborales y académicos se describe si se compara entre mujeres con y sin TDA. Las demandas ambientales aumentan, mencionaba yo hace un momento, se tienen que hacer cargo del hogar y de los hijos. Se describe también que las mujeres con TDA se describe una mayor incidencia de ovario poliquístico. Esto es muy importante porque las hormonas organizan nuestro cerebro. Y las mujeres con y sin TDA tenemos picos hormonales a lo largo de la vida que van a impactar en el aumento de los síntomas. Como conclusiones, pues definitivamente el género sí impacta en la expresión del TDA, en la presencia de comorbilidades e incluso en la respuesta a tratamiento. Es importantísimo visibilizar. Aquí ya no quise circunscribir únicamente a TDA porque hablando de trastorno del espectro autista pasa algo muy parecido. Las niñas y las mujeres con trastornos del neurodesarrollo se enfrentan a dificultades por una triple condición: ser mujeres,
tener un trastorno del neurodesarrollo y además ser mujer con trastorno del neurodesarrollo. Entonces, bueno, qué mejor día que hoy para visibilizar esta condición y las diferencias a las que se enfrenta una mujer. Mil gracias, Elisa. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, doctora. Un placer hablar de estos temas. Ya sabes que, les digo, para mí ser generosa de estos temas también es amar y servir, porque a final de cuentas yo creo que nada en esta vida nos vamos a llevar y lo único que nos vamos a llevar va a ser todo lo que hemos compartido y qué manera mejor de poder compartir algo que a alguien más va a beneficiar a muchas personas. Y pues yo creo que eso, compartir conocimiento y experiencia es algo invaluable. Es algo que, por lo que muchas mujeres llegamos a los diagnósticos tardíos, por escuchar la vida de otras. Sí, y de eso se trata esta charla, de sensibilizar. Hay por aquí una pregunta que no quiero dejar pasar, que nos preguntan si el TDA se da siempre desde la infancia o también se puede empezar a desarrollar en algún punto de la vida adulta. Los trastornos del neurodesarrollo están presentes desde el nacimiento. Aquí lo importantísimo es que en ocasiones, de acuerdo al ambiente en el que uno va creciendo, a las figuras de autoridad que nos van acompañando y que nos van haciendo que los síntomas no sean tan visibles, puede hacer que esto haga que no se detecten. Pero si ustedes buscan, hay síntomas desde los primeros años de la vida. Oye, y viene desde la abuelita, el abuelito, el bisabuelito. O sea, es que carga genética casi en su mayoría. Importantísima. Mil gracias a todos los que nos escucharon. Nuevamente, Elisa, gracias. Yo espero que no sea la última vez. Estoy segura que no será. Así es, claro que no, por supuesto, doctora, las veces que se pueda, dentro de lo que hago de mi trabajo, pues lo que me queda de tiempo para hacer esto que me encanta. Gracias y bueno. Un abrazo a todas. Un abrazo a todas y conmemoremos el 8 de... La lucha que todas hacemos, la lucha que todas hacemos por otras mujeres. Diariamente. Gracias, hasta luego. Gracias, Elisa. Un abrazo. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Bye, bye.